Roberto Rigobón. Él es profesor de MIT, profesor de economía. Profesor de economía. Y resulta que también es el presidente ejecutivo de la CEA. La CEA, Latin American and Caribbean Economic Association. Sí, correcto. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por tenerme aquí. Bueno, yo creo que la primera pregunta importante es, en 20 años, ¿cuál diferencia ha hecho la CEA? ¿Por qué la CEA es importante? ¿Por qué necesitábamos esos 20 años de la CEA y necesitamos otros 20 más? Sí, sí. La CEA, cuando surgió como una organización para tratar de unir a los académicos latinoamericanos que estaban en Estados Unidos con los académicos que estaban naciendo, ¿no? En Latinoamérica. Era una época en la cual había una gran fuga de talento de Latinoamérica, ¿no? Y había esta gran desconexión. O sea, los latinoamericanos que regresaban y los economistas que regresaban fundamentalmente a dedicarse a política, y no había una gran conexión académica. Y cuando empezó por un sueño, o sea, de Nora Lustig, que fue nuestra primera presidenta. O sea, Albert Fischlow fue nuestro primer presidente, ella fue nuestra primera presidenta latinoamericana. Y Nora Lustig pensó que había la necesidad de crear esas conexiones. Bueno, hoy en día la CEA tiene una gran participación de individuos que se encargan de políticas públicas, que vienen, que discuten con académicos, y es un lugar que hemos podido reunir tanto economistas que están en los países, digamos, donde se hace investigación y desarrollo de primera punta, con las universidades. Hemos podido desarrollar esas relaciones en Latinoamérica, y con los policymakers, con bancos centrales y ministros de finanzas y gente en los departamentos de finanzas más que todo. ¿Y hay alguna aplicación práctica en el mundo real de los 3 días, una vez al año de la CEA? Interesante, no creo que haya, yo creo que lo que se genera más que todo es la comunicación. Y fuerzas académicos como yo, por ejemplo, a comunicarse con seres humanos que no hablan el mismo lenguaje que hablo yo cuando estoy en MIT. Y yo creo que de ahí surgen muchísimas de estas aplicaciones, pero surge de una forma más orgánica. Nosotros nos encargamos de generar esa conexión donde hay un individuo, qué sé yo, el ministro de Finanzas, que se encuentra con un académico que está estudiando cuál es la forma óptima para emitir deuda en los mercados de capitales. Y este ministro de Finanzas que tiene este problema encuentra a esta persona, se conectan, uno es del Perú y el otro es de Brasil, y de ahí surge una colaboración que tiene repercusiones en la política pública. Yo no creo que nunca hayamos encontrado alguna repercusión en particular que puedas apuntar, pero yo puedo mencionar muchísimas ideas, buenas y malas, que surgieron de estas reuniones. Yo me acuerdo de la primera vez que se discutió la especificación de Argentina para salir de la convertibilidad. El primer lugar donde yo alguna vez lo escuché fue en una plenaria aquí en un LACEA, donde se paró un académico y dijo, bueno, pero ¿por qué no especificamos? Y hubo una revolución diciendo, estas ideas sería horrible. O sea, hubo un acuerdo general sobre lo malo que esa idea podría ser, y terminó especificando. O sea, por supuesto que nos vas a decir quién fue esa persona. No, absolutamente no voy a decir quién fue la persona. Pero dime una cosa, fíjate que se me ocurre, yo estando en alguna de estas sesiones que son tremendamente técnicas, obviamente no son para periodistas, son para economistas, pero al margen de eso, pero se me ocurre pensar que quien está ahí como economista, como académico, es prácticamente como un salón de clase. Sí. O sea, una capacitación. Se me ocurre a mí, estoy reflexionando que este profesor va a ser un mejor profesor, con más entendimiento, con más capacidad, para después ir a transmitirlo a sus estudiantes. Claro, esto beneficia a las dos. Es buenísimo el punto, porque de hecho nos beneficia a todos. Al obligarme a mí a presentar mis trabajos, yo estoy acostumbrado a presentarlos con el lenguaje de la matemática, y presentarlo a las personas que han estudiado y hemos estudiado todo el mismo lenguaje. Esta conferencia me obliga a tener una historia, a obligarme a hablar de una manera diferente, a comunicar mis ideas y mis intuiciones de forma diferente. Entonces me hace mejor profesor, me hace mejor comunicador, y me hace entender qué tan relevante es lo que yo estoy estudiando para la vida práctica. Claro. O sea, al final la economía debería ser una ciencia útil, debería ser una ciencia que pueda mejorar el bienestar de los ciudadanos de todo el mundo. Y si nosotros no tenemos la capacidad de comunicarnos con los que están tomando las decisiones, estamos cometiendo un grave error. Entonces, ciertamente es correcto
de repente por mis canas ya yo pasé por esa etapa y ya aprendí a comunicarme mejor con los policymakers, pero ciertamente los más jóvenes, esto es una gran experiencia para ellos, porque hablan de algo muy teórico y se le para enfrente a alguien y dice, bueno, pero ¿cómo esto influencia las decisiones que el Banco Central Europeo tomó la semana pasada? Claro. Y los fuerza a tratar de traducir eso. Entonces sí, para ambos nos beneficiamos. Creo que ese es un muy buen punto. Claro. Por último, para agotar el tema de la SEA, ¿cómo ha evolucionado, cómo va a evolucionar? Tú eres ahora el presidente ejecutivo. ¿Qué plan? ¿Cuáles son los...? Sí, ¿cómo podrá ser mejor el SEA el próximo año? Bueno, una de las cosas que yo quiero tratar de mejorar en la SEA es, uno, que incluyamos mucho más a los países más pequeños de la región, ¿entiendes? O sea, es Latin American and Caribbean Economic Association. Y yo quisiese que hubiese más participación de los países centroamericanos y del Caribe. Es una conferencia costosa, pero yo quiero tratar de mejorar eso. Quiero que haya áreas de oportunidad ahí. Somos una de las asociaciones más representativas que hay. O sea, cuando tú observas en términos de la representatividad de los europeos y de las asociaciones africanas y del Asia, en nuestra conferencia la participación es extraordinaria. Pero yo no me quiero quedar con esa estadística. A mí no me importa ser la mejor del mundo en términos de participación y diversificación. Para mí es mucho más importante seguir mejorando. Y lo segundo es el aspecto educativo. Yo quiero mejorar un poco este aspecto de educación que tú acabas de mencionar. Me parece muy bueno que lo hayas percibido. Yo creo que todavía podemos hacer mucho más. Yo creo que la SEA podría ser un lugar donde está un repositorio electrónico de todo el research y todas las investigaciones que se han producido en Latinoamérica, que unamos a bancos centrales, a ministros de finanzas, que este sea el lugar donde las discusiones de política también ocurran, o sea, no solamente académicas, sino de aplicaciones, y que seamos ese depositario de toda esa información en toda Latinoamérica, de best practices, o sea, que un país pueda comunicar a otro best practices. Y es un aspecto educativo que podemos hacerlo mejor. Yo creo que esas son las dos grandes áreas que yo creo que debemos mejorar en el futuro, que tengamos un aspecto de educación mucho más fuerte. Somos todos profesores, o sea, que a la práctica nos debería ser fácil. Tenemos que cambiar el énfasis, ¿no? O sea, que cuando nos reunamos siempre tengamos pendiente, oye, ¿puedo yo hacer algo más por la institución que me está dando la bienvenida y yo pueda darle unas clases sobre algo de lo cual yo soy experto en Harvard y soy experto en Stanford y experto en UCLA, que yo pueda transmitir un poco más de eso y que haya una transferencia mayor? Yo creo que esas son las dos áreas en las que quiero mejorar. Y yo creo que hemos hecho muchísimo, pero creo que podemos hacer muchísimo más, y muchísimo más para la región. Latinoamérica hoy en día se considera un ejemplo sobre manejo macroeconómico, y yo creo que muchísimas de esas ideas fueron discutidas por economistas que somos parte de la SEA y hemos sido parte de la SEA, que quiero continuar. Por supuesto. Bueno, a ver, pasando un poco ya más a asuntos prácticos de tu labor en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Tú estás involucrado en este proyecto de los 1.000 millones de precios, donde ustedes monitorean la inflación en más países que América Latina, pero me quiero ocupar sobre América Latina. Sí. A ver, háblanos brevemente de qué se trata este proyecto y después te voy a preguntar acerca de qué es lo que están viendo ustedes en materia de inflación en América Latina. Lo que hacemos nosotros es vamos a páginas de online, web pages online, y bajamos la información de lo que estas empresas ofertan en cada página web. Lo hacemos en más de 70 países del mundo. Vamos todos los días y con esto construimos unos datas que son orden de magnitud más grandes y más precisas que lo que las oficinas de estadísticas recogen. O sea, una oficina de estadística va una vez al mes. Un país en Latinoamérica típicamente monitorea 1.000 productos. Son 1.000 productos importantes, pero monitorean en la práctica 1.000 productos. O sea, en un país como en Chile, nosotros monitoreamos millones de productos al día, millones, y así sucesivamente. Y entonces, con esto lo que hacemos es hacemos muchas investigaciones. O sea, muchísimo del motivo es entender cómo se propaga la inflación, cuando hay inflación del petróleo, cómo se propaga, lo que acabó de ocurrir con la inflación de la comida internacional, qué país fue afectado primero. Yo te puedo decir el día que fue afectado, no el mes, el día en el que empezó a observar la inflación en comida en Brasil y qué le pasó al Uruguay, etc. Pero construimos índices de inflación.
O sea, construimos índices de inflación alternativos a los que los gobiernos producen. Cuando tú dices alternativos, ¿quiere decir que tú afirmas que tus índices de inflación son más correctos que los oficiales de cada país? Buena pregunta. No, son diferentes, porque primero son de un mercado online, que es diferente al mercado donde la gente normalmente compra, que es un supermercado. Los precios se mueven, a la larga se mueven en forma similar. O sea, bueno, pero la pregunta es ¿cuál es más real? No, yo creo que son adicionales. En algunos países nosotros encontramos grandes discrepancias. En otros, déjeme decirte los países. En país Chile, por poner Chile, Perú, Brasil y Colombia. En estos 4 países nosotros tenemos información de casi 5 años de inflación. Y las discrepancias de nuestra inflación a la inflación oficial es en el cuarto decimal. O sea, la discrepancia es prácticamente ninguna. Pero no se mueven al mismo tiempo. Lo que ocurre es que imagínate que viene la inflación. Lo que pasó con la comida es que uno se mueve antes que el otro. Déjame te lo pregunto de esta manera. ¿Cuál inflación o cuál medición de inflación es más sensitiva al tiempo real? Claro, más actual. Exacto, nosotros la detectamos mucho más rápido. Ya. Exacto. Esa es una gran ventaja de lo que tenemos. Ya. Pero claro, nosotros la detectamos rápido porque nuestra metodología y nuestra forma y las tiendas tienen más chance de aumentar los precios online antes que los precios que offline. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, yo creo que primero desde el punto de vista de investigación es muy importante entender, desde el punto de vista político, puedes ver qué es lo que está pasando en tu economía, ¿entiendes? O sea, en Brasil nosotros vimos la inflación de la comida de 1 o 2% pasando en la mitad de una semana en agosto. Y yo creo que esto es importante desde el punto de vista de diseño, de preparar, de entender cuáles son las reacciones que debe tener la política monetaria. Lo mismo pasó en Uruguay. En Uruguay le pasó como 3 semanas más tarde. En Chile le está pasando ahora, que ahora está empezando a subir la inflación que ocurrió en el mundo en junio. Entender esa propagación es importante para la política monetaria. Es importante entender cuáles son las causas de la inflación que yo estoy observando para entender cuánto tengo que reaccionar, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchos países, muchos bancos centrales son inflation targeters. O sea, que el tipo, cuando le sube la inflación, va a tender a subir la tasa de interés. Pero la pregunta es, ¿deberías o no? Si esto es totalmente transitorio, por favor no me la suba. ¿Entiendes? O sea, claro. Yo creo que es muy importante esto. Y la inflación de la comida es transitoria, ¿no? Hay una sequía, es transitoria. Ahora, entonces, obviamente ustedes... Obviamente yo pienso que ustedes obviamente han visto que algunos países de América Latina realmente están preocupados y tienen por qué estar preocupados por un aumento inflacionario. Sí. Y hay otros que deberían estar preocupados, pero no la calculan bien. ¿Como quién? Bueno, déjame el tema de Argentina para el final, porque okay, ya se te iba a salir el tema de Argentina. Pero ¿cuál otro país? Bueno, nosotros encontramos unas pequeñas discrepancias en Venezuela. O sea, lo que pasa es que en Venezuela la inflación... O sea, calcular la inflación en Venezuela es muy complicado porque hay muchísima escasez en los supermercados. Muchos precios están administrados. Y entonces, el gobierno dice que el precio del pan es X bolívares. Pero cuando vas a la tienda, ese pan no lo venden. Venden el pan de 450 gramos, no el de 500 gramos. Y el de 450 gramos tiene 20% de inflación. Pero en la estadística oficial, como el precio controlado es el del 500, entonces ahí entra un 0. Entonces hay una discrepancia. Ahora, en Venezuela la discrepancia es de 2 o 3%. O sea, en otras palabras, si la inflación del país es 28, nosotros tenemos 32. Yeah. Ese es el orden de magnitud. Bien. Ahora, háblame de Argentina. Argentina, obviamente, es por todos conocido. Argentina cocina los números de inflación. Sí. Eso, no queda ninguna duda. No queda ninguna duda. Okay. No queda... ¿Qué inflación están viendo ustedes en Argentina? ¿Te puedo contestar con un chiste? Sí. Una vez un periodista... Yo creo que la verdad va a ser chiste también. Sí, exacto. La verdad más bien dicho. Una vez un periodista me preguntó cuál era la diferencia en la inflación que nosotros detectamos. Y yo le dije que la diferencia en la inflación era solamente en un dígito. Me dice, un solo dígito. Sí, un solo dígito, le dije yo. En 4 años y medio la inflación oficial es 44, la nuestra es 144. Una cosa muy interesante, nuestra inflación está alrededor del 25-26%. Ha estado alrededor de esa inflación por más de 2 o 3 años. O sea, nuestra inflación ha sido muy estable, pero es orden de magnitud más grande que la oficial. La oficial está entre 8 y 9, claro. O sea, 8, 9 y 10. O sea, digamos, todos fluctúan, pero no, está muy por encima. Una cosa interesante es que nuestra inflación se parece mucho a lo que se llama el deflactor del PIB. Si tú ves el deflactor del PIB en Argentina,
el deflactor, que es la inflación de lo producido en Argentina, está alrededor del 19, del 20. La oficial, que es de la del consumidor, está en 8. La nuestra está en 25. Y interesante que los sindicatos piden aumento de salario del 25. El aumento del salario, el aumento de las pensiones que solicitan es el 25. Y lo que me parece también sorprendente es que el gobierno otorga esos aumentos del 25. O sea, Argentina... O sea que los números oficiales de Argentina los usan más para publicidad que para... Sí, porque en la realidad, por lo que me estás diciendo, en la realidad se manejan con el 25%, ¿no? Con claro, el 9%. En la realidad se manejan en ese orden de magnitud. Nuestra inflación es muy volátil en Argentina. O sea, digamos, fluctúa mes a mes. Cuando te digo 25 es como un promedio. Nosotros hacemos esta información pública. Hay una página web que se llama Inflación Verdadera. Escribes en Google Inflación Verdadera y no solo eso, sino no solo damos la inflación de la canasta básica en Buenos Aires. Damos la información en Buenos Aires nada más, ¿ok? Como para que la gente tenga una referencia a qué información es, ¿no? Pero además le damos los productos. Tú ve a la página web y bajas aceite de oliva y te va a dar la historia de los precios de aceite de oliva en la ciudad de Buenos Aires. Y digamos, vas a ver la inflación ahí. O sea, Google Inflación Verdadera. Y ahí sale. Sale, ahí excelente. sale. Sí. Roberto Rigobón, profesor de MIT y presidente ejecutivo de la CEA, te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias.